Listo. Por su amplia experiencia y magnífica preparación como docente universitario en la rama de economía, hemos considerado que el doctor Roberto Rosero es la persona más adecuada para que nos explique algunos temas en esta encuesta y comenzaríamos con las siguientes preguntas, comenzando por usted, compañero Pedro. Buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, señor economista. Tenemos como primera pregunta, ¿qué entiende usted por economía empresarial? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Realmente al referirse directamente por economía empresarial, se debe de referir directamente también al sistema político-económico que en la mayoría o en la gran parte, ¿no es cierto?, del mundo está funcionando y sigue vigente en el mundo. Es decir, el capitalismo en sí. La empresa, las sociedades o una firma, ¿no es cierto?, tiene como objetivo principal el de transformar bienes y servicios que lógicamente entren directamente al mercado valorado a un precio respectivo, que logre cubrir absolutamente también sus costos y generar una utilidad respectiva. A su vez, las empresas también son las que generan también valor agregado dentro de la economía de los países. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el nivel tecnológico, el nivel de desarrollo de cada uno de los países, también se adapta directamente hacia las empresas y la economía, ¿no es cierto?, empresarial busca precisamente su buen funcionamiento dentro del mercado. Funcionamiento que no debe de olvidarse varios aspectos. Debe de ser necesariamente, ¿no es cierto?, socialmente, digamos, eh, con profundidad también en pensar que todas sus actividades económicas respeten el medio ambiente y respeten uno de los factores también de la producción importantísimo en todas las economías, que es el trabajo. Muchas gracias, economista. Segunda pregunta tenemos, ¿qué es un costo de un producto o servicio para usted? Bueno, los costos se dividen en varios aspectos, ¿no? Tenemos desde los costos operativos, costos totales, ¿no es cierto? Pero en definitiva, un costo se resume en todos los insumos que necesita una actividad económica para poder producir. Dentro de los costos, por ejemplo, hay algo que es sumamente necesario dentro del ámbito productivo, que son las materias primas, por ejemplo, o los insumos en sí, ¿no es cierto? Y estos, ¿no es cierto?, mediante un proceso productivo, se transforman y lógicamente al transformarlo se utiliza diferentes productos o actividades adicionales para elaborar un nuevo producto. Ese es el tema productivo, sobre lo cual se marca también el tema también relacionado por los costos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, un costo, ¿no es cierto?, siempre va a establecerse dentro del precio que tiene un bien y servicio y que generalmente también, a más del precio que nosotros estamos pagando directamente sobre el bien, debe de generar una utilidad para la empresa, para el productor, para la firma, ¿no?, que se analiza. Ya específicamente también ya para establecer el ámbito de los costos en sí, se utilizan diferentes tipos de herramientas y una de las herramientas más utilizadas, por ejemplo, es la herramienta contable, en donde dentro de la contabilidad ustedes van a tener, ¿no es cierto?, un sinnúmero de costos definidos por aquellos que son dentro o se enmarcan dentro del proceso productivo, que son los costos directos, y los que no se enmarcan dentro del proceso productivo, que por ejemplo son los costos indirectos. Pero hay varios tipos de costos. La situación es que dentro, ¿no es cierto?, de los costos que tiene una empresa, esos costos deben de contemplarse directamente en el precio del nuevo bien que se está produciendo o servicio también, ¿no?, que se está produciendo dentro de las diferentes actividades económicas. Muchísimas gracias. Comencemos con la siguiente pregunta. ¿Qué entiende usted por demanda de un producto? Bueno, en la economía generalmente se utiliza dos aspectos para también tratar de investigar al mercado, ¿no? Uno de esos aspectos es la oferta, y la oferta es todo lo producido dentro del mercado, y otro es la demanda.
La demanda significa, ¿no es cierto?, que las necesidades que hay dentro del mercado, que se basan en función, ¿no es cierto?, de muchos ámbitos, ¿sí? Necesidades que, por ejemplo, contemplan, por ejemplo, satisfacer un ámbito primario como el vivir, el existir, necesidades que son de alimentación, ¿no es cierto?, de salud, etcétera. Necesidades que, por ejemplo, también son suntuarias, ¿no? Que en definitiva no es que las necesitamos, pero generalmente también bajo la incomprensibilidad muchas veces también de los mercados, de la microeconomía, en muchos de los casos también están dentro de la demanda en sí. Pero la demanda, ¿no es cierto?, o la utilización absolutamente de toda esa oferta que contempla la demanda, tiene varios ámbitos. Se lo puede analizar desde el aspecto también macroeconómico y microeconómico. La demanda, por ejemplo, se constituye el consumo final de los hogares, es decir, cuando una persona va a una tienda, ¿no es cierto?, y adquiere lo que necesita, o va a un centro comercial, ¿no es cierto?, y va a adquirir vestimenta, etcétera, ¿sí? Ese es el consumo final de los hogares. También tenemos el consumo final de la administración pública dentro de la demanda. ¿Y cuál es el consumo final de la administración pública? El que es netamente proporcionado por el gasto del gobierno. Entonces, también se contempla también dentro de la demanda. Es decir, ¿no? Las personas que, por ejemplo, tienen educación, ¿sí? Educación me refiero a pública y que no pagan absolutamente por esa educación, pero que hay un costo implícito, ¿sí? Esa también es parte de la demanda. También tenemos a la inversión, una variable también importantísima que está dentro de la demanda y que lógicamente también es uno de los puntales básicos para todos la producción o todo el sistema productivo dentro no solamente de una actividad económica, sino del país. Tenemos también a los stocks dentro de la demanda, ¿sí? Y tenemos también una de las variables también importantísimas que son las exportaciones, desde un ámbito macroeconómico, por supuesto. Ahora, ya al identificar específicamente, ¿no es cierto?, en el ámbito micro, es decir, en el funcionamiento en sí de la empresa, ¿sí? La demanda, pues, es aquella que prácticamente, ¿no es cierto?, todas las personas, industrias, con sus requerimientos de insumos, etcétera, ¿no es cierto?, necesitan dentro de un mercado. Por eso también a la demanda se conoce como las utilizaciones, ¿sí? La demanda se le estudia desde varios aspectos y la materia que lógicamente también tiene muchísima vinculación con el ámbito, ¿no es cierto?, de la firma, del mercado, es directamente la microeconomía. Y la microeconomía lo que busca es precisamente que ver el tópico, ¿no es cierto?, que tiene de la oferta, que por ejemplo lo topamos al principio con todo el tema relacionado de costos, etcétera. Y también topa el tópico también que es de la demanda, las personas que requieren un producto en sí. Recordemos, ¿no es cierto?, que desde un punto de vista también ya teórico económico, la demanda es la que genera la oferta, no al revés. No es la oferta la que genera la demanda. Es decir, ¿no es cierto?, una empresa debe de adaptarse al mercado y debe de elaborar productos y servicios, ¿no es cierto?, cuya satisfacción está en el mercado. Es decir, los demandantes, ¿no es cierto?, tengan que ese beneficio de, perdón ahí la redundancia, ¿no?, de demandar ese producto respectivo. Pero no es que primero se produce y después se va a buscar la demanda respectiva. Es al contrario. Siempre, ¿no es cierto?, dentro de un mercado, la demanda es la que va a generar la oferta respectiva y que debe de estar también valorada a precios de mercado, como por ejemplo el gasto del consumo final de los hogares, ¿sí? O a precios de no mercado, como por ejemplo educación o salud pública, cuyo valor es mínimo o cuyo valor también no se contempla dentro del mercado, pero, ¿no es cierto?, se lo calcula a través de sus costos. De nuevo, utilizamos también la palabra, ¿no es cierto?, de costos. Importantísimo en la economía empresarial, en la microeconomía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la demanda es la que juega el papel importante para que se desarrollen las empresas. Recordemos, ¿no es cierto?, que una empresa es como un ser vivo. Es decir, tiene un nacimiento, ¿sí? Tiene una maduración y a su vez también al final, ¿no es cierto?, también contempla una muerte de las empresas. Ese mismo ciclo, ¿no es cierto?, de vida, que no solamente es de las empresas, sino del ser vivo, contempla en qué cosa, en que también se debe de analizar sus costos, se debe de analizar su inserción dentro del mercado y se debe de analizar la demanda que también puedan tener las empresas
que es, ¿no es cierto?, lo que se estudia dentro de economía empresarial. Muchísimas gracias. Comencemos con la siguiente. ¿Conoce un proceso de producción de un producto o servicio? Bueno, de varios, ¿no? Yo no sé si es que tal vez ustedes quieran, ¿no es cierto?, específicamente saber de qué actividad económica o de qué producto. No se preocupen de cualquiera, ¿sí? Podemos hablar. Ahí estaría, ¿cómo le haríamos ahí en esa parte? O, Disculpe. de manera general, ¿no es cierto?, también se puede que establecer que hay, primero, ¿no es cierto?, actividades que son primarias, ¿sí? Las actividades primarias, ¿no es cierto?, son aquellas actividades que están en función de están en función de actividades extractivistas o la agricultura, la ganadería, etcétera. Luego tenemos actividades secundarias, como por ejemplo, ¿no es cierto?, que la manufactura o la construcción, que es una actividad secundaria. Y luego tenemos las actividades de servicios, ¿sí? Dentro de las actividades de servicios, que generalmente es la que más prácticamente, ¿no es cierto?, genera valor agregado, pero también necesita mucha más tecnología, se establecen diferentes tipos de producciones. Yo creo que, por ejemplo, sería evidente analizar las principales actividades económicas del país, ¿no? En el ámbito agrícola, ¿no? Tenemos a las actividades, por ejemplo, de cultivo de banano, café, cacao, ¿no? Incluido también, por ejemplo, el tema relacionado a flores, el tema relacionado a pesca, etcétera. Cuya característica básica también es que no se necesita mucha tecnología, pero a su vez también no se añade valor agregado, que lo explicaba también anteriormente, que tiene que ver directamente con sus costos, ¿no? No se añade mucho valor agregado a estas producciones porque son actividades primarias, ¿no? O sea, actividades que no tienen, ¿no es cierto?, una transformación, digamos, muy complicado dentro del sistema productivo. Luego nos vamos a las actividades manufactureras. En las actividades manufactureras ya hay una transformación completa, ¿sí? Por ejemplo, ahí ya tenemos los elaborados que son de las actividades agrícolas. Todos los elaborados alimenticios que son importantes en todos los países, incluido también en el Ecuador. Por ejemplo, contemplan hasta el procesamiento de carne o procesamiento de pescado, el atún que nosotros lo conocemos, ¿no es cierto?, en nuestras mesas, hasta actividades, por ejemplo, cuyo también nivel tecnológico deben de ser más amplios, como por ejemplo la refinación de petróleo, que contemplan también dentro de las actividades manufactureras. Recordemos que uno de los materiales que siempre dentro de las economías sirve de insumo en todas las actividades económicas son los polímeros. ¿Qué son los polímeros? Los polímeros son los plásticos. Estos plásticos se establecen en la producción de hidrocarburos, ¿sí? En las petroquímicas. Otra cosa, por ejemplo, importantísimo en los países es el consumo de urea. La urea sirve para la actividad agrícola. Sin urea no se puede tener muy buenas producciones. ¿De dónde se saca la urea? Netamente también de los centros petroleros químicos, ¿sí? Entonces son algunas de las actividades, ¿no es cierto?, que son importantes dentro del país, ¿no? Al final tenemos las actividades de servicios. Las actividades de servicios que, por ejemplo, pueden ser todo lo relacionado en este momento, lo que estamos utilizando en pandemia, ¿no? Internet, telecomunicaciones, etcétera. Y que lógicamente deben de tener una inversión tecnológica sumamente importante, ¿no? Esa es una de las características de estas actividades de servicios, ¿no? Generan bastante valor agregado, pero necesitan también muchísima inversión, ¿sí? No podemos, por ejemplo, decir vamos a hacer una empresa, ¿no es cierto?, para ponernos telecomunicaciones y competir contra Claro y Movistar. Eso sería, a menos de que tengamos muchos recursos, ¿no es cierto?, la competencia sería muy complicada, ¿sí? Pero eso, por ejemplo, es lo que se caracteriza directamente, ¿no es cierto?, con las actividades de servicios, ¿no? Recordemos, en el año 2010, por ejemplo, ¿no es cierto?, se vende WhatsApp a Facebook y se lo compra en cerca como de 12.000 millones de euros, que en ese entonces correspondía a 19.000 millones de dólares. ¿Y qué es WhatsApp? WhatsApp son servidores, nada más, ¿no? Entonces, ahí vemos la magnitud de lo que es WhatsApp. El WhatsApp no es una fábrica en donde entran personas, salen productos, entran productos, no, no. Es netamente una actividad intangible, ¿no? Que es de servicios, ¿no?
Con esos pequeños ejemplos, ojalá también haya podido solventar también ahí sus inquietudes. Sí, Ingeniero, muchísimas gracias se puede verificar en ese caso su amplia experiencia en lo que es economía y le agradecemos por lo que nos está proyectando. La siguiente pregunta es, ¿conoce algunos indicadores económicos? ¿Nos puede mencionar alguno? Bueno, desde el punto de vista económicos hay varios, ¿no es cierto? Que lo podemos establecer en el análisis macroeconómico y también lo podemos establecer, ¿no es cierto?, dentro del aspecto también más microeconómico, que es importante para las actividades económicas y que, por ejemplo, es importante para la economía empresarial, ¿sí? Ahora, ¿por qué precisamente preguntar el tema de indicadores económicos? Bueno, uno de los aspectos importantes, por ejemplo, para que también una empresa funcione adecuadamente, es el establecer, ¿no es cierto?, cómo está de un aspecto económico un país para ver, ¿no es cierto?, su posibilidad de inversión, su demanda, como lo habíamos también establecido anteriormente, y lógicamente también verificar si es que hay un mercado adecuado para su normal funcionamiento. Entonces, nos podemos ir desde el Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? El Producto Interno Bruto es la valoración de todos los bienes y servicios dentro de una economía en un periodo determinado. Es decir, cuando salen las autoridades económicas a mencionar, ¿no es cierto?, hay un crecimiento económico del 5%. Bueno, eso se lo refleja en el Producto Interno Bruto. Es decir, lo que pasó un año frente a lo que pasó otro año. Lo mismo también, ¿no es cierto?, lo que se establece con los decrecimientos económicos, lo que estamos viviendo actualmente, en este instante, ¿no? En este momento nos estamos enfrentando prácticamente hacia qué, hacia una de las peores crisis que ha tenido el país y de lo cual, por ejemplo, las empresas deben de jugar un papel importantísimo, ¿no? Pero ahí se analiza crecimientos económicos, decrecimientos económicos. Por ejemplo, para el año 2020 se plantea que el Ecuador va a decrecer alrededor del 11%. Nunca en su vida republicana hemos llegado a esto. Y esto inmediatamente hace que las empresas tengan menores utilidades, ¿no es cierto? Hace que la expectativa del consumo también sea menor y hace que la generación de empleo también sea muy difícil. Precisamente, después ustedes, cuando se inserten directamente al mercado laboral, deben de ver precisamente, ¿no es cierto?, que haya esa necesidad de profesionales con los cuales ustedes se están preparando actualmente. Bueno, esos indicadores, ¿no es cierto?, son indicadores económicos que están en lo referente al tema laboral, al tema financiero, al tema económico, al tema de comercio exterior, ¿no es cierto?, y al tema también directamente lo que involucra en los precios, por ejemplo, como el índice de precios al consumidor, el IPC, ¿sí? Entonces, un empresario, una empresa, una firma, ¿no es cierto?, una sociedad, ¿sí?, necesariamente debe de monitorear los indicadores económicos de un país. ¿Para qué? Para establecer, ¿no es cierto?, si es que se procede a producir más, si es que se produce menos, ¿sí? Si es que se procede a despidos de personas, a no despidos de personas, etcétera. Entonces, las decisiones que generalmente toman las firmas, las empresas, está en función de qué de esos indicadores. Las metodologías, que bueno, eso ya no lo tenemos tanto tiempo, pero las metodologías se establecen en función de manuales que generalmente, ¿no es cierto?, que diferentes organismos internacionales lo establecen a nivel de todo el mundo. Es decir, cómo se calcula el Producto Interno Bruto en el Ecuador tiene la misma metodología de lo que se calcula en Francia o en Estados Unidos o en Colombia o en Chile para lograr una comparabilidad a nivel internacional. Lo mismo también es el tema de la inflación, lo mismo son los indicadores laborales, las categorías, ¿no es cierto?, de cada uno de los indicadores laborales. Y algo también básico que siempre se toma en cuenta muchísimo en el aspecto también empresarial, que son los indicadores financieros, tasas de interés, financiamiento, montos, etcétera, ¿no es cierto? Eso tiene que ver directamente también con los indicadores económicos que se tienen en un país y que lógicamente sirven para un muy correcto y adecuado manejo de las empresas. Muchas gracias, ingeniero. Dieguito. Muchísimas gracias, economistas. Se le agradece infinitamente
su valioso tiempo en esta entrevista. Agradecerle infinitamente de parte de acá de los compañeros Pedro y de la compañera Mayra. Estamos muy agradecidos y gracias infinitamente. Agradecemos muchísimo. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias por la invitación, a todos y de igual manera, cualquier cosa, pues estamos a las órdenes, siempre también desde la perspectiva que uno se tiene de docente, con mucho énfasis en colaborarles también a ustedes, ¿no? Se le agradece infinitamente. Muchísimas gracias. Gracias Ok, por su ayuda. Gracias. Gracias. Hasta luego. gracias, que pasen bien, hasta Hasta luego. luego.